bienvenidos una vez más a Salud Mental Positiva. Como siempre les acompaña Maura Alejandra Herrera Bravo, neuropsicóloga clínica, y siempre de mi mano Carlos José de los Reyes, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Aleja, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Súper bien. Excelente, excelente, también yo muy bien y bueno, saludando también a todos nuestros televidentes de Salud Mental Positiva. Aleja, una pregunta, ¿alguna vez te has hecho un examen de sangre? Sí, claro, muchas veces. Y cuando eso sucede, ¿qué haces? ¿Te preparas? ¿Cómo lo preparas? Claro, hay muchos exámenes que, si bien es cierto, no requieren preparación, hay otros que sí. Por ejemplo, ahorita, Carlos, que estuve en mi estado de embarazo, tuve que prepararme muchas veces para exámenes donde debía tener un ayuno antes, donde, por ejemplo, debía consumir algún tipo de producto antes de tomarme el examen. Bueno, son muchas cosas las que se deben hacer de acuerdo al tipo de examen que yo me vaya a realizar. Así es, pero tal vez nosotros conocemos mucho acerca de ese tipo de exámenes porque son exámenes frecuentes, pero hay otros exámenes que incluso también pueden ser muy frecuentes y no sabemos mucho, y tal vez ese es el caso de la evaluación neuropsicológica. Varias personas nos han comentado justamente, nos han preguntado en redes sociales, en nuestro número de WhatsApp, nos han preguntado qué es eso de la evaluación y a qué se dedica el neuropsicólogo, y por eso quisimos este programa trabajar sobre lo que debo saber de la evaluación neuropsicológica, poder resolver algunas dudas y explicar un poco cuándo se necesita. Y por eso quería preguntarte, tú que eres neuropsicóloga clínica, ¿no? ¿Qué hace un neuropsicólogo? Así es, Carlos, como tú lo mencionaste. Entonces, muchas personas quieren saber acerca de nuestro rol, porque siempre hablamos, somos neuropsicólogos, y algunos tienen claras nuestras funciones, otros sencillamente no tienen ni idea de qué se trata. Entonces vamos a aclarar un poco a través de diferentes preguntas que nos han hecho. Entonces, para la primera pregunta que tú me hiciste, ¿qué hace un neuropsicólogo? Pues quiero comentarles que nosotros como neuropsicólogos clínicos, trabajamos en identificación. Primero identificamos algún tipo de dificultad que pueda tener un sujeto, ya sea niño, sea adulto. Después de esto podemos hacer evaluación, es decir, poder implementar herramientas que nos permitan a nosotros orientar ese diagnóstico del cual sospechamos. Y una vez ya tenemos el diagnóstico como tal, podemos trabajar en intervención y rehabilitación. Estos serían unos simples pasos de lo que comúnmente hacemos nosotros como neuropsicólogos clínicos, pero también va más allá. Podemos evaluar altas capacidades, es decir, cuando sospechamos que nuestros hijos tienen habilidades superiores a las de pronto de su grado escolar, donde están, también lo podemos hacer. Podemos hacer diferentes intervenciones, trabajar también con cuidadores, es decir, personas que de pronto trabajan, llámese profesional de la salud o simplemente un cuidador natural, que es decir, de su propia casa, que tiene a cargo una persona con algún tipo de dificultad en alguno de sus procesos cognitivos. Entonces son muchas herramientas, muchas estrategias en las que trabajamos y muchas formas en las que nosotros nos vemos involucrados como neuropsicólogos clínicos, Carlos. Excelente, claro, entonces es muy diverso la población, ¿no? Personas con daño cerebral, por ejemplo, neurodegeneración, personas pues con diferentes dificultades. Así es, Carlos. Otra de las preguntas que comúnmente se hacen nuestros televidentes y que nos han manifestado a través de nuestras redes sociales es: ¿qué es eso de la evaluación neuropsicológica? Está bien, yo ya lo dije, que nosotros hacemos este tipo de evaluaciones, pero ¿qué es? ¿Cómo se interpretan los resultados? A veces han llevado a los niños o a los adultos a hacer evaluaciones, pero simplemente les entregan un informe y no saben cómo interpretar esos resultados. Entonces sería bueno, Carlos, que nosotros orientáramos a nuestra teleaudiencia de cómo se hace esa evaluación neuropsicológica y cómo se interpretan esos resultados. Así es. Claro, la evaluación neuropsicológica es una herramienta muy importante con la que contamos los neuropsicólogos, y bueno, yo siempre lo describo con mis pacientes y sus familiares de esta forma, ¿no? La evaluación es como una fotografía de las habilidades mentales. Probablemente algunas personas han tenido la oportunidad de, o les han remitido a hacer una tomografía, una radiografía, ¿verdad? Y se ve la estructura del cerebro, la estructura del sistema nervioso o de cualquier parte del cuerpo en realidad. Pero en este caso la evaluación neuropsicológica lo que va a hacer es ver esa radiografía, esa fotografía, pero de esos procesos cognitivos, de esas habilidades mentales como la atención, como la memoria, como el lenguaje,
como la capacidad de planificación, la flexibilidad de cognitiva, la solución de problemas, todas esas capacidades que tienen que estar presentes tanto en población infantil como en el adulto para que podamos desempeñarnos o desenvolvernos en el día a día. Si un niño tiene dificultades en estas habilidades cognitivas, es muy probable que vaya a tener dificultades en su día a día, en su rendimiento escolar, en su capacidad social. Y lo mismo sucede en el adulto, ¿no? Cuando un adulto tiene estas dificultades, sea producto de un daño cerebral, traumático, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o una enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo, va a empezar a tener muchas dificultades para el día a día. Entonces, en la evaluación neuropsicológica nosotros normalmente nos centramos en una perfilación, es decir, una caracterización de cómo están todas estas funciones cognitivas una a una por diferentes instrumentos que han sido validados en las poblaciones en las que las aplicamos, ¿sí? Son confiables, y luego de ese perfil también evaluamos un aspecto funcional, es decir, cuáles son aquellas actividades del día a día, sean académicas, sean laborales, sean sociales, familiares, que están siendo afectadas por estas dificultades si las hubiese, ¿no? Y también normalmente incluye la evaluación de capacidades intelectuales como una forma global de medir las habilidades cognitivas. Pero además, ¿cómo se interpretan esos resultados? A mí me parece muy importante porque incluso cuando asisto a posgrados a enseñar un poco sobre evaluación o sobre rehabilitación en mi labor docente, encuentro que incluso muchas personas piensan que un puntaje bajo, tener un bajo desempeño en una prueba neuropsicológica, por ejemplo, inmediatamente es un trastorno. Y no es así. Normalmente los resultados lo que nos muestran es qué tan frecuente es este desempeño en personas parecidas a mí que no tienen ninguna dificultad. ¿Parecidas en qué? En escolaridad, en edad, en origen, como todas esas características sociodemográficas. Entonces se trata de tomar una fotografía a las habilidades mentales, a la funcionalidad, también a las habilidades como el coeficiente intelectual, y luego contrastarlas y decir, ¿esto está dentro de los parámetros esperados para una persona o no? Y si la respuesta es sí, se descartarían entonces las dificultades, y si la respuesta es no, probablemente tendríamos que encontrar, junto con la historia clínica y todos los demás aspectos que se trabajan en la evaluación, una razón, y sobre todo, una vez termine la evaluación, qué situaciones debemos corregir y cómo podríamos orientar la rehabilitación. Perfecto, Carlos. Ya lo has desmenuzado tal cual como nuestros televidentes estaban esperando. Sí, pero aparte de eso, es importante también conocer un poco quién necesita, quién debe acudir al servicio, ¿no? También otra de las preguntas que nos han hecho es eso, y hemos encontrado muchas veces en la práctica clínica eso, que de pronto una persona llega preguntando si debería hacerse una evaluación neuropsicológica cuando realmente no lo es, no es necesario, ¿sí? Y otras que sí llegan por primera vez diciendo, pues es que yo nunca pensé que hubiese necesitado. Entonces, ¿cuáles son esas personas? ¿Qué deberíamos identificar? ¿Cuándo debo acudir a un neuropsicólogo y practicarme una evaluación neuropsicológica? Claro, Carlos, tú mismo lo has mencionado. Hay mucha gente que le teme incluso a la evaluación neuropsicológica, ¿sí? O decir, bueno, es que me remitieron a mi hijo a evaluación neuropsicológica, ¿qué pasa? O sea, no entiendo. Entonces es importante que ustedes sepan en qué ocasiones es indispensable acudir a un neuropsicólogo. Por ejemplo, en el caso de los niños, cuando sospechamos o vemos que están teniendo dificultades académicas, es decir, no están teniendo el mismo rendimiento, ya sea que antes tenían o sencillamente siempre han tenido dificultades desde el proceso de escolarización y va mucho más lento que los demás compañeritos de su salón. Entonces, ahí ya vemos que es necesario acudir a una evaluación neuropsicológica para ver qué está pasando con ese niño. ¿Qué pasa si es desde el comienzo de la escolarización o qué pasa si antes tenía buenas capacidades y hoy en día está teniendo dificultades en ese proceso? Otro de los aspectos en los que podemos acudir al neuropsicólogo es cuando ya hay un trastorno como tal identificado por otro especialista, es decir, o una sospecha más bien desde otro especialista. Bueno,
Aquí puede estar sucediendo que el niño tenga algún tipo de trastorno específico, ya sea un trastorno por déficit de atención o hiperactividad, una sospecha de autismo, una sospecha de Asperger, una sospecha de algún tipo de alteración en todos los procesos cognitivos, ya sea atención, memoria, lenguaje, bueno, cualquier tipo de estas situaciones puede llevar o necesita ser llevado a una evaluación neuropsicológica. Pero no solamente en los niños, Carlos, también en los adultos. Adultos que igualmente están perdiendo de pronto esas capacidades en sus procesos cognitivos, es decir, están perdiendo la memoria, es decir, ya no me acuerdo, anteriormente tenía una memoria, como dicen por ahí, prodigiosa, y hoy en día esas capacidades se han visto disminuidas. Siento que me parezco a Dolly, Exacto. La de la película. Correcto. ¿No? Entonces, exacto, muchas veces hacen esa similitud con, se me olvidó todo, parezco la de la película. No sé dónde dejé las llaves, no sé dónde dejé las cosas, se me está olvidando apagar la estufa, que ya entonces a veces dicen, bueno, pero si es que a mí se me están olvidando las cosas así súper breve, eso necesita una evaluación neuropsicológica o simplemente cuando ya hay algo más a profundidad. Entonces, de igual manera, así estás empezando a tener dificultades en tu memoria, préstale atención y hazte una evaluación. Si también ya ves que las cosas, por ejemplo, dejé la estufa prendida en la casa, estoy cocinando, se me olvidó, dejé de pronto el gas abierto, ¿sí? Salí, no me di cuenta, entonces ya son aspectos muy puntuales donde hay que ir directamente a hacer una evaluación con mayor razón. Es correcto. En adultos que se les estaba olvidando, por ejemplo, ir a asearse bien, están teniendo dificultades, exacto, o compromisos, exacto, ya tienen un compromiso como tal y definitivamente olvidan por completo el orden de lo que tenían planificado para su día. Entonces ahí también es importante acudir. Entonces, cuando tengamos problemas de atención, es decir, voy conduciendo en el coche o el carro y definitivamente quedé completamente desubicado de a dónde voy, para dónde debía ir. Aspectos muy puntuales a los que hay que prestarle mucha atención y dirigirnos a un neuropsicólogo, hacer una evaluación bien exhaustiva de qué está sucediendo con todos nuestros problemas. También cosas con el lenguaje, ¿no? Entonces se me está enredando la lengua, estoy teniendo dificultades para recordar ciertas palabras, estoy teniendo dificultades incluso para pronunciar esas palabras, o de pronto también aquella persona que tuvo un accidente de tránsito, alguna persona que tuvo una dificultad, algún trauma, algún tipo de accidente cerebrovascular y inicialmente no presentó ninguna alteración, pero posteriormente empezó a tener este tipo de dificultades. Entonces, esos casos son los que nosotros comúnmente recibimos. Así es importante entonces, ante la duda, pues poder evaluarse en neuropsicología. Así es. Carlos, entonces, aquí nosotros siempre hemos hablado acerca de evaluaciones, atención, incluso en salud mental para niños y adultos. No podemos de pronto unificar las cosas porque la atención, de acuerdo a la edad, es completamente diferente. Entonces, vamos a contarle a nuestros televidentes cómo es esa evaluación y esa atención desde la neuropsicología para niños y para adultos. Correcto. La evaluación neuropsicológica y en general la neuropsicología como disciplina empezó siempre normalmente como desde el adulto, ¿no? Históricamente siempre se empezó desde el adulto, pero poco a poco en la historia de las neurociencias y en particular de la neuropsicología se empezó a dar un vuelco porque se entendió de cierta forma que los niños son una forma diferente de estructura, una forma diferente en la que su cerebro funciona porque básicamente es un cerebro en desarrollo, ¿no? Entonces es evidente o resulta evidente que no es igual evaluar un cerebro o un sistema nervioso completamente desarrollado versus un sistema nervioso que está en desarrollo. Y aquí pues las diferencias son muy importantes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los adultos, para empezar por allí, pues la evaluación neuropsicológica consiste básicamente en lo que mencionaba antes, una estimación de las habilidades cognitivas, tanto de forma individual como de forma global, una evaluación funcional y algún rastreo tal vez de aspectos del estado de ánimo, ¿no? La parte de funcionalidad, evidentemente nos referimos a dificultades, por ejemplo, en el día a día, en mi trabajo o en mi familia, con mis amigos. Esa sería que en el adulto. En el niño cobra importancia diferente y la intención es diferente. Por ejemplo, en niños preescolares normalmente se evalúa desarrollo de habilidades cognitivas,
ver cómo están esos índices o esos indicadores o esos hitos del desarrollo, si están presentes o no y si están acordes con la edad. Con su edad, es correcto. Por supuesto, con su edad cronológica. De hecho, la mayoría de las pruebas lo que hace es contrastar, de desarrollo por lo menos, la edad estimada por la prueba versus la edad cronológica del niño. Entonces, ese es un primer aspecto en la parte preescolar. Se suele hacer eso, evidentemente también dependiendo del motivo de consulta. Se evalúa, por ejemplo, si hay características de trastorno por déficit de atención o si hay características de trastorno respecto al autismo o si hay dificultades específicas del aprendizaje o algún tipo de discapacidad intelectual. En general, se trata de desarrollo. Pero luego ya en la parte escolar, pues si bien es cierto que también puede trabajarse un poco sobre la evaluación del desarrollo y estos hitos del desarrollo, ya se evalúa un aspecto un poco más formal, ¿no? De habilidades cognitivas parecidas a las que ya mencionaba el adulto, cómo está la atención y su desarrollo, cómo está el desarrollo de la planificación, cómo está el desarrollo del pensamiento abstracto y de todas estas funciones. Pero además, en este momento, en esta etapa, se evalúa también habilidades académicas. Entonces, normalmente evaluamos lectura, escritura y cálculo en estos niños. Con lo cual también sabríamos cómo es esa funcionalidad académica y cómo se relaciona esa funcionalidad con el desempeño cognitivo, con las habilidades cognitivas. De hecho, en un estudio que hicimos en la Universidad del Norte encontramos eso, ¿no? Cómo diferentes habilidades cognitivas, ¿sí? Atención, orientación espacial, conciencia de los sonidos, se relacionaban muy fuertemente con habilidades de lectura y de escritura. Entonces, eso es lo que solemos hacer en la evaluación neuropsicológica. Si ves, entonces hay diferentes perspectivas, diferentes matices, dependiendo obviamente de la edad de la persona y por supuesto del motivo de consulta. Así es, Carlos. Carlos, a veces las personas o nos han llegado casos donde nos dicen, bueno, es que Alejandra algún profesional de la salud, mi hijo no se, digámoslo así en palabras más simples, no se halla en el colegio porque resulta que termina rápidamente las actividades, se cansa, se fatiga porque está mucho más adelantado que sus compañeros de clase. En ese sentido, Carlos, ¿esto también requeriría que fuera a evaluación neuropsicológica? Claro, cuando hay disfuncionalidad, pues la mayoría de las disfuncionalidades son disfuncionalidades normalmente porque tiene un bajo rendimiento, ¿no? No obstante, es importante cuando también hay una disfuncionalidad, por ejemplo, social, que en este caso no se encuentra bien, no se siente bien, pero en este caso porque parecería tener una habilidad excepcional, una habilidad superior, y en ese sentido la evaluación neuropsicológica permitiría incluso cuantificar o evaluar realmente cuáles son esas capacidades y sobre todo también cómo orientar ese proceso para ver, por ejemplo, pensar en una promoción, por ejemplo, o hacer adaptaciones curriculares que también podrían hacerse, no solamente cuando hay dificultades de orden cognitivo, sino también cuando hay estas habilidades. Pero justamente también al respecto quería preguntarte, bueno, desde Salud Mental Positiva, ¿cómo pueden apoyar a estas personas que tienen o bien dificultades, sean niños o adultos, o bien estas capacidades o estas dificultades en el día a día o relacionadas con dificultades de orden cognitivo? Así es, Carlos. Desde Salud Mental Positiva, nuestro pilar principal es que nuestros televidentes, todas las personas tengan una salud mental, como dice nuestro programa, positiva, ¿verdad? Y eso incluye estos procesos cognitivos. Entonces, la idea es diseñar siempre una intervención individualizada. Es decir, yo no puedo generalizar de que esto te sirve a ti, esto te sirve a ti, esto te sirve a ti, sino simplemente ver la funcionalidad de cada persona que requiera la evaluación o que requiera la intervención. En ese caso, pues entonces tenemos esa evaluación de habilidades cognitivas individualizadas para cada persona, habilidades académicas, como ya lo habíamos mencionado en otras de nuestras respuestas, indagar por esas actividades o esa evolución en su parte académica, la funcionalidad diaria, como ya lo habíamos mencionado también, ver qué está pasando con su día a día, qué tipo de alteraciones estoy teniendo día a día, si requiero de una intervención urgente o requiero también de algún tipo de atención específica y
no podemos dejar atrás las dificultades emocionales, Carlos. Muchas veces estos procesos vienen con algún trasfondo que tiene que ver con la parte emocional. Entonces también tenemos esa intervención desde Salud Mental Positiva, no dejando atrás la parte emocional. Por eso, el trabajo que hacemos desde Salud Mental Positiva nos permite no solamente describir ese perfil neuropsicológico que requiere el paciente, sino que nos permite también orientar procesos que vayan más allá, es decir, no solamente dejarlo en la identificación, en la evaluación, sino que también lo que rodea al paciente se involucre, en este caso, padres de familia, maestros que necesiten orientar o que quieran también saber incluso cómo manejar ciertos aspectos, ciertos trastornos, ciertas actividades que están siendo alteradas en los niños o en el caso pues ya de los adultos, cómo el familiar puede ayudar a su paciente a trabajar esto desde casa. Así es, me parece muy importante, me gusta ese enfoque, es el enfoque por ejemplo que enseño cuando voy a posgrados también, trabajar con el paciente y su familia y propender por el bienestar de ambas, no tanto del paciente o de esas diadas, ¿no? Del paciente, su familia o digamos sus cuidadores, es súper importante para nosotros. A menudo venimos recibiendo, por ejemplo, quejas de padres, no solamente en la consulta clínica, sino también en nuestras redes sociales de Salud Mental Positiva, de cómo se genera cierta sobrecarga sobre los cuidadores, por ejemplo, en este caso padres de niños con algún tipo de dificultad neuropsicológica. Pues bien, me parece muy importante ese servicio que propende sin duda para el bienestar. Por el bienestar de los usuarios. Siempre buscando el beneficio y el bienestar de las personas. Muchas gracias, Carlos, por toda la orientación que le has brindado hoy a nuestra teleaudiencia. Esperamos que ustedes en casa hayan tenido claridad de todo lo que estamos trabajando y de todo lo que tenemos para ofrecerles en torno al bienestar de ustedes. Recuerden que pueden vernos a través del canal 104 de Claro, CTV Barranquilla, y a través de todas las plataformas digitales del canal. También a través de Instagram, SM Positiva. Ahí vamos a estar muy atentos a todas sus inquietudes para seguir respondiendo a cada uno de ustedes. También tenemos la línea de WhatsApp 305-449-3758. Los esperamos en un episodio más de Salud Mental Positiva. Un abrazo para todos. Convertirte en el profesional que siempre has querido es un reto que podremos cumplirte en la Universidad Sergio Arboleda Barranquilla. En la Sergio podrás adquirir las herramientas necesarias para enfrentar los nuevos avances tecnológicos como el Machine Learning, la inteligencia artificial, entre otros. Serás un profesional altamente competitivo. En 2024, la Sergio te acerca a tus sueños. Conoce nuestras opciones de becas y descuentos para ti. Atreverse a fijar la mirada donde nadie lo había hecho. Descubrir que la distancia no existe. Entender que no hay obstáculos cuando la meta es clara. Desafiar las circunstancias. Pisar terreno desconocido. Creer que los puntos se unirán. Tener fe en que las cosas sucederán. Transformar el miedo y el dolor en esperanza. Eso es construir futuro. Juntos podemos lograrlo. Sigamos generando energía que hace bien. GESELCA, energía que construye futuro. Con la app de Supergiros Móvil, ahora puedes hacer tus apuestas, recargas y enviar y recibir dinero cuando lo necesites. Recarga tu saldo a través de PSE desde 20.000 pesos o en tu punto Supergiros más cercano desde 10.000 y listo. Descarga la app en Google Play, Play Store o App Gallery. ¿Qué esperas para empezar a usar nuestra app? Aplican términos y condiciones. Aquí, en este bello lugar, inició el progreso de Colombia. A Puerto Colombia llegó Támara, imágenes diagnósticas. En todo momento es bueno ir a un lugar confiable.
porque en Támara Imágenes Diagnósticas vemos más allá. Tu médico en línea, para toda la familia, tu médico en línea, para la familia. Hola, bienvenidos a tu programa de salud, Tu Médico en Línea. Yo soy Shirley Camacho y para mí es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. En esta edición hablaremos de un programa crucial que afecta a muchas personas en todo el mundo, el trasplante y la donación de órganos. Y para hablar de este tema tan importante, primero quiero invitarlos a que se queden conectados para que exploremos y conozcamos los procesos y las historias de todas las personas que han experimentado esta vida transformadora. Te cuento, Shirley, que salimos a las calles y le preguntamos a las personas si estarían dispuestos a ser donantes de órganos. No soy muy partidaria, pero si mi vida estuviera en riesgo, pues sí lo aceptaría. Y pues sí donaría también mis órganos, porque si yo estoy con mis órganos en un buen estado y están en condiciones y podría salvarle la vida a otra persona, inclusive no solamente a mí, sino de pronto a algún miembro de mi familia o mi hijo, pues sí aceptaría y sí realizaría el trasplante. Pues para mí sería donante de órganos, y si recibiría un trasplante de órganos, pues si lo necesito para estar salud bien estable, lo recibiría con mucho gusto. Porque, digo que salvaría otras vidas. Dios nos dio a nosotros unos órganos para nosotros. Y si la persona tiene que pagar un karma con una enfermedad y debe morir, debe morir. Porque nosotros todos nacimos y morimos. Entonces, ¿por qué evitar la muerte haciendo un trasplante? Para hablar de este tema nos acompaña el médico cirujano de tórax, el doctor Diego Pardo, quien hace parte de la clínica Centro. Doctor Diego, bienvenido a Tu Médico en Línea. Qué placer tenerlo en nuestro programa de salud. Bienvenido. Hola, Shirley, ¿cómo estás? Gracias. Excelente. Muchas gracias. Bueno, doctor, hoy abordaremos un tema muy importante y es la donación y el trasplante de órganos. Sabemos que muchas personas, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, están viviendo esta situación. Pero bueno, según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades pulmonares son de las principales causas de muertes en todo el mundo. ¿A qué se debe esto, doctor? Sí, lamentablemente las enfermedades respiratorias engloban un gran número de patologías